afecta a millones de personas en todo el mundo, ¿sí? Este mes de concientización, ¿sí? Que es muy importante, el mes rosa, como se lo conoce, octubre rosa, sobre todo para comenzar con el tema de los controles, ¿sí? Y donde, claro, la Organización Mundial de la Salud, cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama, pero optó la Organización Mundial de la Salud por declarar octubre como este mes de concientización, sobre todo también la importancia y el impacto de esta enfermedad en todo el mundo. Vamos a charlar un poquito acerca de esto, vamos a conocer un poquito más para concientizarlo. Tenemos en comunicación telefónica al doctor Francisco Terrier, estamos hablando del vicepresidente de la Sociedad Argentina de Mastología, Batículo Profesional 111-140 y también, bueno, también de la Clínica Breas y el Hospital Italiano de La Plata, para poder charlar un poquito acerca de esto que es tan importante y necesario sobre todas las cosas. Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Ariel Chávez te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo arrancamos el jueves? ¿Bien? Bien, bien, trabajando Traba- como es lo normal, sí. Me imagino que estarás a full trabajando y bueno, ahora este mes de octubre sí que es este mes para sensibilizar y concientizar acerca del cáncer de mama. Sí, como vos decís, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos todos los días en esto, todo el año, pero en realidad en octubre ya hace años que se tomó esta fecha, ¿no? Sí. Como para abrirnos, ¿no? Un poco más a la comunidad, extender la información, ¿no? Para que llegue más allá en el día a día de todo el año, que llegue un poco más. Por eso es fundamental la participación de ustedes, de los medios, ¿no? Ujú. Y poder llegar a mucha más gente, como decía, con información básica. En realidad no son cosas complejas, cosas sofisticadas, pero transmitir información que, a pesar de que sea básica, no todo el mundo la sabe, o a veces hay gente que la sabe en muchos casos, ¿no? Y por ahí lo que cuesta es recordar, y ahora hablamos, ¿no? Pero de los controles y de la difusión de información, que recordarla, meterla en la cabeza todos los años en el mes de octubre, Ujú. hace que llegue a más gente y que en definitiva se Claro. logre ir solucionando este problema, ¿no? Ujú. Para interiorizarnos un poquito y quizás mucha gente, bueno, nosotros lo hemos escuchado nombrar, pero quizás mucha gente no lo sabe. ¿Qué es el cáncer de mama o a qué se lo define el cáncer de mama? La palabra, digamos, cáncer de mama es algo muy amplio, y bueno, dentro de esa bolsa, ¿no? De ese término hay distintas cosas, pero básicamente es, explicado así muy sencillamente, Sí. una célula normal del tejido de la mama empezó a crecer mal, alguna alteración, se divide, ¿no? En dos, en cuatro, en ocho, bueno, en millones, ¿no? Ujú. De células, cuando ya ahí se forma un nódulo. Y bueno, la capacidad de la célula maligna no es solo crecer ahí localmente en la mama, sino extenderse a otras partes del cuerpo. Ahí es donde la enfermedad va pasando de estadio, ¿no? Subiendo Ujú. y diseminándose, como se dice, por el resto del cuerpo. Esta simple explicación, en definitiva, se relaciona totalmente, va de la mano con lo octubre. ¿Por qué se habla siempre del diagnóstico precoz? Porque hay que encontrar, no se puede encontrar esa célula única, eso es imposible, no hay nada que lo determine. Pero hay que Ujú. encontrar el nodulito, llamémoslo, esa pelotita que se forma en la mama cuando mide 8 milímetros, 1 centímetro, estoy dando cifras no relativas, y no cuando mide 3 centímetros o 4 centímetros. Ese espacio entre un centímetro y los 4 centímetros es tiempo de crecimiento y de que aumente esa posibilidad que decía al comienzo de ir extendiéndose a otras partes. Ujú. Básicamente, digamos, bastante simplificado, pero ese es el concepto central y lo que hay que insistir, ¿no? Sí, y que también en nuestro país calculamos de que ya hay muchos casos, sobre todo por año, que se detectan casos nuevos también, que eso quizás Los uno... cálculos de nuestro país, los promedios son 21.000, 22.000 casos nuevos por año. Por veintiún eso mil uno, casos. cuando habla de casos por año, está sumado a lo del año pasado, a lo del anterior, a lo del anterior, ¿no? Ujú. Eh, esos son los números. Es un país el nuestro comparado, ¿no? Con todo el mundo, está dentro de los de alta incidencia. Ajá. Es uno de los cánceres de mama, en realidad es el más frecuente, pues cuando uno habla por sexo, por edades, por supuesto que hay variaciones, pero es uno de los de alta frecuencia,
por eso volvemos a lo mismo, ¿no? Estas campañas, esta difusión, siempre las campañas hay para muchas patologías, pero fíjate que se escucha mucho más hablar de los de alta frecuencia, como es el cáncer de mama, y hay otros, y no de los de baja frecuencia, de esos que son enfermedades raras o ocasionales, ¿no? Porque se llega a mucha más gente con los de alta frecuencia, repito, ¿no? Claro, exactamente. Y sobre todo también esto, lo que vos destacabas, Francisco, el tema de la detección temprana, que tiene que ver ya con estos controles y sobre todo también estas campañas que cada mes de octubre se desarrollan, sobre todo desde la Sociedad Argentina de Mastología. ¿Qué es lo que se recomienda o qué pueden hacer directamente las mujeres en este mes en particular? Sí, la recomendación básica, no, esto se puede profundizar, ¿no? Pero la recomendación básica es una vez por año, a partir de los 40 años, la mamografía Ujú. para siempre. Esa es la infaltable. Sí, Después puede haber una paciente que tenga algún síntoma antes, pacientes que por alguna cuestión familiar tengan que empezar antes de ese tiempo, pero la recomendación básica para toda la población es todas las mujeres a partir de los 40 años, una vez por año, la mamografía, que es y sigue siendo el estudio básico. Después cada vez más se complementa con la ecografía, se agrega estudios complementarios, pero esa es la básica. Después, casos puntuales puede haber otras indicaciones, ¿no? ujú. Bien, a partir de los 40 años y en este caso recomendarla que se hagan cada año o en cada tanto de alguna forma, cada dos, cada tres, ¿cómo se va viendo eso también? No, la recomendación más difundida en todo el mundo y la que yo en lo personal sostengo, la que sostiene la Sociedad Argentina de Mastología, es una vez por Una año. vez por año. Puede haber casos que sean menos tiempo, pero no como recomendación básica, sino es porque hay alguna duda que se quiere controlar. Ocasionalmente vos a esta paciente le decís, la próxima no la haga en 12 meses, hágala en 6. Ujú. Y programas de control de más de un año también existen, pero no son los ideales ni son los que recomendamos, ¿no? Claro, por Así eso también es que, importante insisto. tenerlo en cuenta esto y reforzar esto, que cada año se realicen estos controles también, ¿sí? Que esto también Claro, es está importante calculado destacarlo. que un año es el tiempo en el que la paciente que hoy no tiene nada, dentro de un año ya puede tener. Porque el estudio no es para que esa paciente no lo tenga, es para la paciente que le va a tocar tenerlo, encontrarlo a los 12 meses, una forma de decir, cuando es pequeño. En 12 meses, salvo excepciones, no hay nódulos que crezcan en forma tan grande. Entonces, al año siguiente se lo va a encontrar siendo algo pequeño y en general antes que se palpe. Por eso siempre se insiste en que el autoexamen, que se menciona, ¿no?, en estas campañas habitualmente, es un complemento, pero no es un reemplazo, porque la paciente que no hace la mamografía lo va a tocar con el autoexamen, pero lo va a tocar más tarde. La Claro. mamografía, la idea es que lo encuentre antes de que tanto la paciente, la mujer, como el médico, por más entrenado que esté, se pueda ser palpable, pueda tocarse, ¿no? Ujú. ¿Cuáles serían como los síntomas, podemos decir una forma para detectar de alguna manera que está ocurriendo esto del cáncer de mama? ¿Cuáles serían esos síntomas, así entre comillas, puedo decir de alguna forma? Y el más frecuente es ese, ¿no? El palparlo. Si el Ajá. nódulo sigue creciendo, no se hizo la mamografía, no se lo detectó antes, en general la mujer o el médico lo va a palpar, lo va a tocar, ¿no? La Ujú. pelotita, la bolita, como se dice siempre, el Claro. nódulo, que es un poco más técnico, se va a palpar. Después puede haber otros, y hay menos frecuentes, cuando el nódulo está muy cerca de la piel, que toma la piel, como que la infiltra primero, como que la tira para adentro, aparecen pocitos, o Ujú. que directamente la lastima, la ulcera, puede haber cambios en el pezón, puede haber enrojecimientos en la piel, puede haber derrames, pérdidas sobre todo de sangre, ¿no?, por el pezón, puede tocarse un ganglio en la axila antes que se note el nódulo, pero ya son un poco más las excepciones. El más frecuente, insisto, es el nódulo palpable, ¿no? Ajá. Y cuando una mujer detecta esto, tiene que consultar directamente al especialista. Eso siempre hay que decirlo. Sí, sí. Tiene que consultar, digamos. Los mastólogos somos los especialistas, ¿no? Ujú. Tanto en la salud como en la enfermedad, en la patología mamaria, pero tiene que consultar, bueno, al mastólogo, que sería el ideal, o al clínico, al médico de familia, al médico de cabecera, al ginecólogo, al cirujano, pero tiene que consultar al profesional para que encamine ese diagnóstico y muchas veces la tranquilidad, porque palpar su nódulo no siempre
son malos, ¿no? También existen los nódulos benignos. Pero bueno, palparse un nódulo es un síntoma de consulta obligatoria, ¿no? No es una urgencia, pero sin perder tiempo, podríamos decir, ¿no? Claro, exactamente. Estamos charlando con el doctor Francisco Terrier de la Sociedad Argentina de Hematología, un poco lo que es el mes de sensibilización, el mes de octubre sobre el cáncer de mama, para sobre todo también incentivar el tema de bueno, los controles con estos estudios. Y bueno, contabas recién de bueno, de lo que se recomienda hacer una mamografía en forma anual a partir de los 40. ¿Qué pasa cuando hay algún antecedente en la familia? ¿Cómo se viene desarrollando el tema de los controles también allí? ¿Tienen que realizarlo antes? ¿Tienen que aguardar? Sí, ahí, bueno, es un tema que cada paciente, sobre todo la paciente joven que tiene antecedentes, tiene que hablarlo con su médico, pero en general se recomienda que la paciente que tiene un antecedente joven tiene que empezar antes de esa edad, ¿no? O sea, una mujer sana que dice, mi mamá tuvo cáncer de mama a los 40, a ella se recomienda que empiece 10 años antes, que empiece a los 30. Por otro Ajá. lado, el tema antecedente siempre hay que aclararlo, es muy importante, lo preguntamos siempre, pero tener un antecedente no es un condicionante obligatorio y que esa mujer tiene que estar asustada sabiendo, como estando segura que va a tener un cáncer de mama, ¿no? No es así, pero es un factor que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ajá. Y tampoco, otra cosa que hace falsamente genera tranquilidad, se lo escuchamos a la paciente que se está diagnosticando con cáncer y dice, pero yo pensé que no podía tenerlo porque mi familia no había, ¿no? Entonces, tener antecedentes no es un condicionante negativo, pero tiene su peso, y no tener antecedentes tampoco te da no puede dar una falsa tranquilidad que no es así, porque puede ocurrir igual, ¿no? Claro, sí, sí. Y a poquito, por último, también para ir cerrando esto, que la verdad que es un tema que podemos charlarlo un largo rato y también es algo más que interesante, sobre todo el tema de la sensibilización, la concientización, ahora el próximo 19 de octubre, que es el día en particular. ¿Esto se puede tratar de alguna forma? ¿Hay un tratamiento, entre comillas, de alguna manera, de esto? Con lo que es el Sí, cuidado sí. del peso, por ejemplo, hablando de eso. Em, el tratamiento del cáncer, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que hay, por eso se busca diagnosticarlo rápido, Ajá, porque el tratamiento vuelvo a los mismos ejemplos, el tratamiento del nódulo de 1 centímetro es más sencillo para el sí. médico y para la paciente que el de 4 centímetros, ¿no? El de 1 centímetro se cura mucho más que el de 4. El de 1, para seguir con los mismos ejemplos, generalmente se opera localmente sin tener que sacar toda la mama, y en el de 4 a veces sí, el de 1 necesita, hay excepciones, ¿no? Pero necesita menos quimioterapia que el de 4 centímetros. Así que como tratamiento, para todos hay tratamiento, año a año van avanzando, ¿no? Hay nuevas técnicas, nuevas drogas, para todos hay tratamiento, pero por eso se vuelve a lo del diagnóstico precoz. El tratamiento del caso precoz es menos agresivo que el del caso más grande Ujú. y con mayores porcentajes de curación. Eso es lo fundamental, ¿no? Exactamente, así que también es eso que es importante, el diagnóstico precoz, los controles sobre todas las cosas y bueno, estas campañas para sensibilizar sobre todo y concientizar a la gente por esto que veníamos hablando, que hay muchos casos por año y también bueno, es importante llevar información y sobre todo llevar información real, de, bueno, sobre todo también para concientizar y para que más personas se vayan a hacer los controles propiamente dichos. Es el objetivo de todos los días, pero de este mes en particular, con mucha más fuerza. Ujú. Francisco, como siempre, un placer charlar con vos en esta mañana. Vamos a seguir seguramente más adelante charlando de varias cuestiones, así que te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por el contacto aquí en Modo Mañana. Cómo no, gracias a ustedes. Gracias a vos.